Ok, como primer ejemplo de parametrización de curvas, vamos a tomar a la circunferencia clásica, la circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio 1. Entonces vamos a parametrizar la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Bueno, aquí habría dos posibilidades. Una sería hacer una parametrización algebraica. Y bueno, esta sería en este contexto, por ejemplo, como lo siguiente. Podría yo tomar a x, por ejemplo, como t, ¿sí? Que es la que carga la culpa. Y después despejar a la y. Por ejemplo, aquí podemos poner que entonces y cuadrada sería igual a 1 menos t cuadrada, ¿sí? Y entonces despejando finalmente y, tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, y podría ser más o bien menos raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada, ¿sí? Entonces, una parte de la curva podría parametrizarse. Una parte de la curva podría parametrizarse como x igual a t y la otra podría ser y igual a, tomando la raíz positiva, raíz de 1 menos t cuadrada, ¿sí? Esa sería una parte de la curva, ¿sí? Otra parte de la curva que se podría parametrizar sería C2, x igual a t, y igual a la parte negativa menos raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. Cualquiera de estas dos son parametrizaciones de esta circunferencia. Bueno, mejor dicho, de tramos de esta circunferencia, ¿sí? Aquí hay que señalar varias cosas. Por ejemplo, si uno quiere que siempre esto tenga sentido, pues por ejemplo uno sabe que la raíz cuadrada tiene que ser, el subradical de la raíz cuadrada siempre tiene que ser positivo. Entonces, por ejemplo, el valor de t no puede ser más grande que 1, ni más pequeño que menos 1. Es decir, t tiene que estar en el intervalo que va de menos 1 a 1, ¿sí? Incluidos los extremos, porque entonces sí me dan los valores de y igual a 0, ¿no? Ok, esto cerraría la parte de una parametrización algebraica sin mucho problema. Aquí, por ejemplo, en esta parametrización no estamos considerando más que el sentido de recorrido que sea de esta forma. Voy a dibujar esta circunferencia así, por ejemplo. Bueno, me disculpo porque no soy muy preciso aquí en esta parte. Sé que la primera de las curvas, C1, constituiría algo como esto. Y el sentido de recorrido, si x se mueve como se mueve t, ¿verdad? Y va desde menos 1 a 1, el sentido de recorrido sería este para la curva C1. ¿Ok? Si en contraste tomamos a la curva C2, pues también x se mueve también aquí. También se mueve entre menos 1 y 1. Pero en lugar de dibujarnos la parte de arriba, que es la que trae signo positivo, nos dibujaría la parte de abajo, que es la que tiene signo negativo. Y entonces, esta sería la curva que estaríamos obteniendo en esta parametrización, ¿sí? Bueno, ok. Como número 2, podemos hacer una parametrización, pero de tipo trigonométrico. Aquí no hay que olvidar, por ejemplo, una identidad trigonométrica muy socorrida, que es la de que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual con 1. ¿Sí? Esta identidad trigonométrica pues viene hasta en los cuentos de Superman. Bueno, aquí por ejemplo, noten que nosotros queremos reemplazar a esta ecuación con esta identidad trigonométrica. Entonces podemos elegir que x cuadrada cargue con coseno cuadrado de t y que y cuadrada cargue con seno cuadrado de t.
¿sí? Como esto es una identidad donde están involucrados cuadrados, podríamos tener para cada uno de ellos las siguientes alternativas. Por ejemplo, que x fuera, sacando ya después raíz cuadrada, pues que fuera directamente coseno de t. También aquí sacando raíz cuadrada, pues que y fuera seno de t, ¿sí? Esta sería una posible parametrización, ¿sí? Pero también hay otras alternativas. Por ejemplo, si yo tomo la raíz cuadrada negativa de esto, podría ser, por ejemplo, otra parametrización que fuera x igual a menos coseno de t, y igual a seno de t, ¿sí? Otra posible es c sub 3, por ejemplo, x igual a coseno de t, pero y igual a menos seno de t. Y una última, por ejemplo, C4, que fuera x igual a menos coseno de t, y igual a menos seno de t. ¿Sí? Para que la ventaja de esta parametrización trigonométrica es que, por ejemplo, en el caso de la primera, si nosotros tomamos el valor de t como un valor, por ejemplo, que se va a estar oscilando, la función coseno sabemos que toma valores, por ejemplo, cuando entre menos 1 y 1, pero el argumento puede estar, por ejemplo, entre 0 y 2pi, ¿sí? Y entonces así recorrer toda la curva. Por ejemplo, si tomamos este intervalo con esta parametrización, entonces el sentido de recorrido de esta curva, por ejemplo, vendría marcado por lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Digamos que esta fuera mi ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Sí? Cuando t vale 1, cuando t vale 0, perdón, aquí en esta parametrización, pues coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, empezamos en este punto, ¿sí? Cuando t vale 0. Cuando t vale, por ejemplo, pi medios, entonces coseno de pi medios se hace 0, seno de pi medios se hace 1, y entonces estamos en este otro punto. Entonces, para todos los valores intermedios entre 0 y pi medios, pues uno se da cuenta que, por ejemplo, el sentido de recorrido es este, ¿sí? Recorriendo después desde 0 hasta 2pi, uno puede completar una vuelta en esta circunferencia. Y aquí marcaremos que este es el sentido de recorrido. Con los otros juegos de signos y de cambios de funciones trigonométricas, pues a veces lo que se logra es iniciar en diferentes puntos y hacer un sentido de recorrido diferente. Dejaremos al estudiante que vea qué es lo que ocurre con estas otras parametrizaciones cuando t se mueve de 0 a 2. Ejemplo de parametrización de una superficie, vamos a parametrizar al elipsoide que tiene de ecuación cartesiana x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 25 más z cuadrada sobre 16, todo igual a 1. Bueno, vamos a empezar con una parametrización de tipo algebraico. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos tomar a z y, digamos, intentarla despejar en términos de las coordenadas x y y. Usualmente, como lo proponíamos al inicio, x puede tomar un parámetro, por ejemplo, ser el parámetro u, y puede ser el parámetro b, y entonces z quedaría en términos de u y de b. Ok, aquí no hay mucho problema. Por ejemplo, despejar z cuadrada sobre 16 igual a 1 menos x cuadrada sobre 4 más y cuadrada, perdón, menos y cuadrada sobre 25. Extraer raíz cuadrada de ambos lados. Por ejemplo, quedaría z sobre 4 igual a raíz cuadrada, aquí con doble signo, de 1 menos x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada sobre 25. ¿Sí?
Bueno, este 4 que está dividiendo pasa multiplicando y entonces tenemos finalmente que z se puede poner como más menos 4 raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada sobre 25. ¿Sí? Para finalizar, pues podemos proponer ya que x sea u, por ejemplo, que y sea b, y entonces que z fuera, por ejemplo, tomada con el signo positivo, podría ser 4, que multiplica, por ejemplo, a 1 menos x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada sobre 25 elevado a la 1 medio, ¿no? Que esa es otra forma de escribir el radical. Aquí tendríamos, por ejemplo, una cierta parte de este elipsoide, ¿sí? Otra parte del elipsoide podría quedar, por ejemplo, de esta forma. X igual a u, y igual a b, z igual a 4 menos 4, que multiplica a 1 menos x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada sobre 25 a la 1 medio. ¿Recuerda cómo es que se dibuja un elipsoide? Pues bueno, sabemos que un elipsoide, digamos, aquí lo voy a representar, digamos, con esta representación en perspectiva caballera, ¿verdad? Sabemos que los ejes, por ejemplo, son, para el eje X es 2, para el eje X es 2, para el eje Y es 5, para el eje Z es 4, y entonces esos serían los anchos de cada uno de estos ejes, ¿sí? Por ejemplo, ya lo dije, para X es 2, ¿sí? Para Y es 5, para Z es 4. Perdón, a ver, 3, 4. Y esta misma medida por acá. Bueno, entonces aquí hay que dibujar, por ejemplo, elipses en perspectiva que tengan que ver con esto. Perdón. Una representación más completa, pues nos mostraría esto como si fuera algo así parecido a una sandía, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí lo que hay que señalar es que entonces la parametrización E1 tiene que ver con dibujar la parte de arriba, ¿verdad? Porque en ella Z es positivo, es decir, tomar la parte que está a partir del plano XY hacia arriba. Y la parametrización E2 tiene que ver con dibujar la parte de abajo, porque allí en ella Z es negativo. ¿Ok? Voy a borrar en esta parte entonces para iniciar la parametrización trigonométrica. Bueno, en esta lo que vamos a utilizar, pues nuevamente son nuestras conocidas identidades trigonométricas, pues que valen, por ejemplo, para el parámetro t. Y voy a utilizar otro parámetro, por ejemplo, voy a utilizar el parámetro u, que tenga exactamente la misma identidad, ¿no? Por ejemplo, coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar por parejas. Por ejemplo, vamos a hacer que x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 25 ahora cargue, por ejemplo, con coseno cuadrado de t, ¿sí? Y que z cuadrada sobre 16 cargue con seno cuadrado de t, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya no hay mucho problema. Aquí, por ejemplo, z podría nuevamente ya verse
fácilmente pasando el 16 que está dividiendo, pasándolo multiplicando, quedaría z cuadrada igual a 16 seno cuadrado de t. Y entonces z sería, aquí podemos elegir doble signo, 4 seno de t, ¿sí? Más menos 4 seno de t. Esta podría ser una parte de la parametrización. Ahora aquí no tenemos la identidad trigonométrica que nos iguala con 1, pero entonces podemos pasar coseno cuadrado de t dividiendo, y entonces podemos poner x cuadrada sobre 4 coseno cuadrado de t más y cuadrada sobre 25 coseno cuadrado de t igual a 1, ¿sí? Ahora utilizamos la otra, ¿sí? Y entonces hacemos que x cuadrada sobre 4 coseno cuadrado de t sea igual a coseno cuadrado de u, y y cuadrada sobre 25 coseno cuadrado de t sea igual a seno cuadrado de u, ¿sí? Nuevamente es algo que ya se puede buscar despejar a x y a y, y hay también aquí diferentes posibilidades con dobles signos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya ahora podríamos poner coseno de t coseno de u, por ejemplo, más menos, ¿sí? Aquí para y podríamos poner 5 coseno de t seno de u, también con doble signo, ¿sí? Y entonces, en general, para la superficie, ya podríamos poner, por ejemplo, para un tramo de ella, podríamos proponer la siguiente parametrización. Por ejemplo, x, que recuerde que tiene que ser una función de t y de u, es decir, de dos parámetros. X entonces puede quedar como, por ejemplo, tomando el signo positivo, 2 coseno de t coseno de u, y igual a, también es una función de dos parámetros, y igual a 5 coseno de t seno de u, y z, como ya habíamos dicho, por ejemplo, pues esa ya es una función de t, en general pues es una función de t y de u, y puede quedarnos como 4 seno de t, ¿sí? En nuestro dibujo del elipsoide, más o menos lo voy a poner así, rápidamente. Aquí, ¿qué es lo que me va a poder dibujar esta superficie? Bueno, resulta que me va a dibujar por gajos a esta superficie. Por ejemplo, va a dibujarme tramitos de esta superficie. ¿Ok? Bueno, con ello cerramos estos ejercicios de parametrización. Espero que estos materiales hayan sido útiles y bueno, también los invito a que revisen los ejercicios que han sido realizados por otros estudiantes.